Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridísimas audiencias, muy buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV. Cuatro Vientos, amigos y amigas, arranca en este día su transmisión del día 26 del mes de abril del 2023. Estamos ya a punto de terminar un mes más, el cuarto de este año 2023. Y cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Buscando a Temis. Mire, Buscando a Temis, que Temis, usted recordará, es la diosa griega de la naturaleza, la justicia y la equidad. Pues su titular es Osvaldo Medina Olvera, nuestro queridísimo amigo, abogado, analista jurídico, político, también acá en Baja California. Él se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en Seguridad Humana y Derechos Humanos por la Universidad Milano Bicocca, esto en Milán, Italia. Y desde enero del año 2020 es miembro adherente de la Asociación Latinoamericana del Derecho Penal y Criminología. Hoy, amigos y amigas, tenemos con él un súper tema, la delincuencia organizada transnacional. ¿En qué consiste y cuáles son las estrategias públicas exitosas para lograr su prevención, combate y erradicación? Osvaldo, bienvenido. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días a toda la audiencia de Cuatro Vientos y bueno, esperamos que este tema resulte de interés, sobre todo porque la delincuencia organizada transnacional es un concepto que lo escuchamos constantemente. Creo que lo apreciamos más cuando vemos películas en la comodidad de nuestro hogar y que pues nos apasiona, nos indigna y luego nos lleva, nos transporta a otros lugares, otros países del mundo, en donde parece que sufren las consecuencias de la delincuencia organizada transnacional. Vemos incluso cuáles son las políticas de los países para combatirlo. Y insisto, esto parece apreciarse dentro de la comodidad de nuestro hogar, pero ¿qué pasa cuando salimos de la puerta de nuestra casa y vemos a nuestro alrededor? Pareciera que nosotros estamos abstraídos de esa realidad que sucede en un mundo que no es el nuestro. Sin embargo, atención, porque la delincuencia organizada transnacional tiene sus efectos y no, es posible que los podamos identificar en nuestro propio entorno, en nuestro propio vecindario, nuestra colonia, nuestra ciudad, en nuestro propio estado. Pero primero vamos a ver qué se entiende por delincuencia organizada transnacional. Sí, hemos oído incluso nosotros hablar de lo que es el crimen organizado, y pues habría que precisar cuál sería la diferencia entre lo que se conoce como delincuencia organizada transnacional o lo que se conoce solamente como crimen organizado en nuestro propio territorio nacional, ¿no? Una de las diferencias que podemos plasmar prácticamente es que la delincuencia organizada transnacional está organizada de tal modo que incluso puede encontrar o puede influir en los órganos de justicia para evitar precisamente la impunidad. Mientras que el crimen organizado realmente no tiene esa penetración en las esferas gubernamentales. De esa manera podemos entender cómo algunos gobiernos se defienden para decir que el crimen organizado existe como un fenómeno criminal dentro de un territorio sin la participación de los gobiernos, y hay el deslinde de esa participación. Sin embargo, cuando se trata de delincuencia organizada internacional, el fenómeno es analizado prácticamente por la Organización de Naciones Unidas, y se ha percatado que para que esta delincuencia organizada internacional florezca, fluya, pues es necesario que haya la participación de algunas instancias gubernamentales que lo permitan. Se ha analizado el fenómeno y bueno, muchas favorecimiento proviene, si no de la participación activa, sí por la omisión del combate
a la delincuencia organizada transnacional. ¿Y eso es por qué? Porque, bueno, se requiere la cooperación de los países que son afectados, ¿verdad? Para poder combatirlo, y luego viene el conflicto entre las naciones para defender su propia soberanía. Entonces, ese nicho o ese conflicto que puede surgir entre dos o más naciones provoca precisamente el que florezcan este tipo de organizaciones internacionales, transnacionales, para efecto de cometer el delito a través de dos o más países, ¿no? Entonces, es interesante eso. Y obviamente la propia delincuencia organizada transnacional lo que hace es verse favorecido por la delincuencia local. ¿Sí? No necesariamente la delincuencia local va a formar parte de esa delincuencia organizada transnacional, sino que van a ser utilizados por esas organizaciones. La organización prácticamente internacional prácticamente lo que hace es buscar la manera de cómo estas actividades florezcan en cada uno de los países, ¿verdad? Para lograr su propio propósito. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las actividades que forman parte de esa delincuencia organizada transnacional o resultan el atractivo de la delincuencia organizada transnacional. No va a ser difícil comprender que el tráfico de drogas es una de las formas más lucrativas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en los países? Pues precisamente que se crea una economía de ilegalidad y hace florecer una productividad que realmente no se encuentra legitimada, ¿no? El tráfico de drogas, pues obviamente se calcula que a nivel mundial, pues sobrepasa los 400 millones de dólares al año, ¿verdad? Y por el producto de cocaína o opiáceos, ¿verdad? Pues bueno, alrededor de esto viene lo que es el blanqueo de dinero. Junto con el tráfico de drogas hay un fenómeno que es impactante, que es la trata de personas. La trata de personas es una actividad que es más común que de lo que realmente se parece, y nosotros podemos ver que la trata de personas, uh, de acuerdo a los documentales de las películas, parece ser que son personas que se trasladan de un país a otro. Sin embargo, también la trata de personas se da a nivel local, sin necesidad de la participación de la delincuencia organizada. El crimen organizado local o que está enraizado en un solo país sin que necesariamente trascienda las fronteras, es una actividad que aparece desde hace mucho tiempo. La actividad de la prostitución, y como malmente se ha llamado como una actividad de la primera actividad productiva en el mundo, no sé por qué tienen esos calificativos, sin embargo es un fenómeno prácticamente de explotación, producido principalmente por el varón hacia la mujer, ¿verdad? Y que se vio normalizado durante mucho tiempo. Una manera de cómo combatir ese tipo de situaciones es concientizando a la ciudadanía, a la comunidad, para efecto de denunciar en su momento ese tipo de actividades, ¿no? La no participación es una forma de corrupción o favorecimiento de la corrupción, porque si bien es cierto, le corresponde a las autoridades perseguirlo, también es cierto que la ciudadanía de alguna manera u otra debe también participar. Ahí nos estás compartiendo imágenes de una película interesante, Javier. Tu título es a ver, por eso. Sí, muy buena, muy recomendable. Ajá, ahí la recomendamos precisamente a nuestro público. Y precisamente se trata de que, si bien es cierto, la delincuencia organizada es combatida por parte de Organizaciones Unidas, hay casos documentados en los cuales las propias policías que participan a nivel internacional
y que se trata de combatir este fenómeno, muchas veces son cómplices y toleran ese tipo de actividades, ¿no? Este caso que se habla en esta película, el nombre en inglés es Whistleblower, denunciante, parece que se traduce al español. Fue documentado por quien fue alta comisionada de los derechos humanos, Madeleine Albright, que la vemos ahí precisamente, y que de alguna manera u otra se vio prácticamente impotente ante la propia organización, porque parecía ser que ese tipo de actividades, si bien es cierto se conocían, pues no eran la prioridad dentro de los objetivos de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que tiene como consecuencia de esto es precisamente que aparezca, haya necesidad de la Organización de Naciones Unidas para una reunión para elaborar lo que se denomina el Protocolo de Palermo en el año 2000, precisamente para combatir la delincuencia organizada, pero específicamente la trata de personas, ¿no? De mujeres y de niños. Este fenómeno parece que lo veríamos lejano, sin embargo, parece que lo podemos percibir en nuestra entidad o en nuestro país, incluso con lo que está sucediendo con las desapariciones forzadas. Hoy más que nunca se empiezan a visibilizar colectivos de búsqueda de personas, y se ha llegado al grado, se ha hecho necesario la aparición de comisiones, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y comisiones estatales en cada entidad federativa, ¿no? De hecho, vemos lo que está sucediendo en nuestra propia entidad y vemos con preocupación cómo parece ser que hace falta mucho para afinar las políticas encaminadas a la búsqueda de personas. Eso es uno de los efectos que nosotros podemos ahorita percibir de lo que está pasando, de lo que es la delincuencia organizada. Aquí nos preguntaríamos, Javier, ¿cómo es que desaparecen las personas? ¿Cuál es la razón? Si bien es cierto, es una preocupación el saber dónde están las personas que desaparecen, también es cierto que hace falta un estudio muy profundo como para saber cuál es la raíz de que esas personas estén desapareciendo, ¿verdad? Esto involucra no solamente estudios responsables de criminología, sino incluso de victimología. ¿Por qué analizar la víctima? Porque las víctimas muchas veces nos dan un perfil, y a raíz de analizar el perfil de las víctimas podemos encontrar cuál es podemos perfilar precisamente a los victimarios, ¿no? Entonces es algo muy importante. Manejar pues que incluso la insensibilidad que hemos tenido se lleva a nivel cultural. Déjame comentarte, Javier, que al momento de estar preparando esta presentación, me llegó a la mente la manera en cómo visibilizamos nosotros la trata de personas y cómo no dejamos de cosificar a la mujer. Y quiero recordar que había o hay una canción de los Tigres del Norte acerca de un taur, cuyo nombre no me acuerdo, no quiero recordarlo, pero era un taur profesional que al final de cuentas pierde, y en la deuda, que denominan deuda de honor, yo no lo veo nada de honorable, tiene que entregar a la esposa, y al final de cuentas la entrega muerta. Y esa yo recuerdo haberla escuchado y que mucha gente la cantaba, ¿sí? Sí. Pero no nos percatábamos que estábamos cosificando a la mujer, y al final de cuentas no se trata más que cómo estar potenciando lo que es la trata de personas. Es decir, si no visibilizas los derechos de la mujer, la cosificas, entonces la conviertes en una mercancía, ¿sí?
en un producto, que en este caso del Tabur, se llevó a una canción, y no solamente una canción, si tú recuerdas ahí quien la estaba cantando era Vicente Fernández, pero que además lo llevó a la pantalla como una película. Y cuando vemos ese tipo de situación, cómo ese tipo de películas fueron incluso autorizadas en una época en la que no se visibilizaba, pero que se conservan como material cinematográfico por ahí, como un acervo cultural, me pongo a pensar y digo, no es que tengamos que hacer acciones legales sobre ese material. Lo que se me ocurrió a mí de pensar y prácticamente dejarlo como material, como para tesis, para que por favor lo puedan plagiar todo el mundo. El tema de tesis sería, ¿por qué no podemos nosotros, a través de la sociedad organizada, ir a afectar los derechos de autor para efecto de proscribir esa canción, esa película? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese material, si bien es cierto es cultural, fue creación, no significa que debamos tolerarlo y no significa que debamos tenerlo ahí. Incluso me atrevo a pensar que en un ejercicio jurídico, todas aquellas regalías que pudieron haberse generado tendrían que destinarse a un fondo precisamente para el combate a la trata de personas. Interesante como tema para tesis, ¿verdad?, que se me ocurrió, y creo yo que sí tenemos acciones para poder neutralizar ese tipo de derechos y decir, ¿sabes qué? Este tipo de conductas, aunque existieron en el pasado, deberán ser proscritas y definitivamente no deberían potenciarse. Esas canciones, si mal no recuerdo, en algunas estaciones de radio pueden ser reproducidas a solicitud de otras personas. Es decir, se sigue explotando esos derechos y, y genera regalías, etcétera. Creo que ese material pudiera eh, ser sujeto a un análisis jurídico interesante para efecto de erradicar esa conducta. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera podemos nosotros decir que esas conductas bajo la luz del derecho actual deberán ser proscritas y serían un ejemplo para cambiar nuestra forma de pensar. Esas Fíjate, canciones... Osvaldo, que permíteme nada más un comentario. Yo coincido mucho con lo que tú estás comentando, con lo que estás diciendo en este momento, específicamente sobre el tema de las canciones. Pero a final de cuentas, esa viene siendo una manifestación más del tema de fondo que estás tratando aquí, que es el crimen organizado. Si ese crimen organizado se pudiera prevenir, combatir y, y erradicar de una manera efectiva, no tendríamos entonces los efectos nocivos de los que estás hablando, de la existencia de estos grupos delincuenciales transnacionales. Acuérdate que ya en una ocasión, no recuerdo bajo qué presidente, creo que fue con Enrique, no fue con Enrique, no sé si fue con Vicente Fox o con Ernesto Zedillo, que se prohibió en los medios electrónicos, fundamentalmente en la radio, la reproducción de este tipo de material musical, este tipo de composiciones. Y eso no hizo más que incentivar a que la gente los escuchara por el simple hecho de que estaban prohibidos. Y finalmente, la misma industria de la radio se dio cuenta de que pues no estaba teniendo realmente ningún impacto el hecho de erradicar, de quitar de la programación musical de sus estaciones este tipo de material. E incluso, pues, forma parte de la cultura nacional, y para poder modificar esa cultura nacional, porque pues, nos lo fueron fomentando incluso con películas de la década de oro, el cine mexicano, que tú recordarás, las películas de los grandes íconos de la cinematografía nacional, como son Pedro Infante, Jorge Negrete, que pues el macho, el alcohólico, en fin.
y eso posteriormente fue generando también todo un género de películas relacionadas con la vida extraordinaria que tienen los que se dedican al crimen. Y finalmente esto no ha funcionado a grado tal de que incluso yo veo que ahora el gusto por esta música, y pues es que originalmente se daba ese gusto en algunas regiones del norte de la República, ahora pues ya se hizo nacional el consumo de este tipo de productos artísticos. Entonces, yo creo que aquí el debate fundamental es buscar la forma de que no se den más este tipo de organizaciones, no ser tan permisibles. Y en ese sentido, pues el Estado mexicano, y aquí hablando tanto el pueblo como las autoridades y la geopolítica nacional, pues deben de jugar un papel fundamental para primero prevenir este tipo de delincuencia, combatirla con efectividad y finalmente tratar de erradicarla, si es que se puede, en un contexto también del que no debemos de dejar de lado el hecho de que la misma globalización que estamos viviendo con un sistema neoliberal que está diseñado prácticamente para que esto funcione, también el crimen organizado funciona a la perfección, porque pues cuántas décadas, Osvaldo, sabemos que existen los paraísos fiscales en donde todo el dinero mal habido, no nada más de los grupos delincuenciales internacionales, sino también de políticos corruptos, va a dar precisamente a esos paraísos fiscales. Y eso lo permite el sistema bancario mundial, el sistema económico mundial, el sistema financiero mundial. Y eso, pues mientras que existan esas posibilidades para las personas que se dedican a estas actividades ilícitas, pues esto pareciera ser cuento de nunca acabar. En fin, es una reflexión que quería comentarte, Osvaldo. ¿Ves tú qué opinas y qué más nos puedes aportar sobre estos temas? Mira, con lo que me estás comentando, yo recuerdo una de las lecciones que nos dio nuestro maestro allá en Milán, Italia, Dick Marty, que él es un senador suizo, pero que también muy activo en el tema del combate a la tortura. Un investigador muy importante. Dick Marty nos decía, para combatir la delincuencia organizada transnacional, hay que hacerlo con inteligencia y con Estado de Derecho. Pero hay que entender qué es inteligencia. Y la inteligencia no es la habilidad personal de un individuo para ver qué idea es la mejor, no. Sino la inteligencia es tener el conocimiento de cómo operan los grupos organizados transnacionales para después, con instrumentos de derecho, combatirlo. Es la única manera que podemos hacer. Si no conocemos cómo operan los grupos organizados, entonces no vamos a poder combatirlos. Sí se requiere un trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia tiene sus distintos niveles. Una de las principales agencias de inteligencia los encontramos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, España, tienen sus propios grupos de inteligencia interesantes, la propia Unión Soviética. México tiene su propio cuerpo de inteligencia, que lo que buscan es precisamente recabar información sobre cómo es la operación. La otra parte es buscar los instrumentos de derecho precisamente para que las personas sean puestas ante la justicia. A nivel nacional, eso es posible realizarlo. Pero a nivel internacional se convierte en una complicación más. ¿Por qué? Porque eso implica que haya una cooperación entre los países afectados para poder saber cómo participar. En el caso, por ejemplo, del tráfico de drogas, vemos que hay una ruta de Latinoamérica hacia Norteamérica, pero también hacia Europa, y esto involucra a distintos países, que si cada quien se dedica a proteger su propio territorio, entonces no vas a ser cooperador con el otro. Eso lo vemos, por ejemplo, en el constante conflicto que existe entre México y Estados Unidos para decir, oye, tienen grupos de narcotráfico en México, pero luego dice, sí, pero también tienes un grupo de consumidores en Estados Unidos y no me digas que no hay grupos organizados también allá que lo hacen. Bueno, cada quien podrá decir sus realidades, pero no están afinando las estrategias para poder combatir y neutralizarlo.
un ingrediente que se da en el tráfico de las drogas precisamente es el el tráfico ilegal de armas. ¿Sí? Por un lado decimos, México es un país que permite el tránsito de drogas de los Estados Unidos, pero Estados Unidos es el que permite el tráfico hacia México de armas, y entonces ahí vemos que es un caldo propicio para ese tipo de delincuencia organizada transnacional, ¿no? Volviendo al tema el que comentabas tú respecto a las políticas que hay, el tema de los, por ejemplo, la música folclórica que potencia ese tipo de situaciones. Insisto, hay que utilizar la inteligencia y, y el Estado de Derecho. En aquellas prohibiciones que se hicieron en la época de Vicente Fox para prohibir los narcocorridos, bueno, realmente aquí hay que entender que se estaba atacando un género, y el género en sí no es nocivo. Realmente los mensajes, el culto a las figuras del narcotráfico es realmente lo reprochable. Entonces, creo que la estrategia no funcionó porque no se basó precisamente ni en inteligencia ni en Estado de Derecho, ¿verdad? Como te comentaba hace rato, me parece que sí se puede combatir los derechos de autor precisamente bajo una justificación jurídica en la cual te diga, ¿sabes qué? Este tipo de material es violentador de los derechos humanos, sobre todo de un grupo particular, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Habría que analizar, así de cierta, el potencial del culto a los capos del, del narcotráfico, para saber cuál sería la ruta como para poder decir que ese tipo de, de música no debería ser tocada. Sin embargo, como te comentaba, la diferencia de la delincuencia organizada internacional y la diferencia del crimen organizado es que el crimen organizado no siempre echa mano de las autoridades para proteger sus intereses. El caso de la delincuencia organizada internacional así lo es. Pero el caso de los narcocorridos vemos que es un efecto, y parece ser que es influir en la cultura precisamente para favorecer este tipo de conductas, ¿no? Uh, habría que, insisto, analizar jurídicamente hasta dónde podemos llegar para proscribir ciertos cánticos, ¿verdad? Y no necesariamente atacar el género. Es cuestión también de influir en la cultura. Ahora, en el tema de la prevención, de la eliminación de los grupos delictivos, yo te comentaría que una de las cosas que aprendimos por clases que por ahí obtuvimos del Delinquence Control Institute de Los Ángeles, California, el material que ellos manejan te dicen, la delincuencia no la vas a eliminar. La delincuencia es un fenómeno de la propia sociedad, pero sí tienes que utilizar la inteligencia para la reducción. Es decir, si permites que la delincuencia crezca, vas a tener una sociedad altamente contaminada. Pero si tus cuerpos policíacos o tus herramientas de derecho hacen que esa delincuencia se reduzca y no le permita la movilidad, entonces vas a lograr un control de la delincuencia. El control de la delincuencia es una estrategia que se utilizó desde los 90s en Estados Unidos, bueno, desde muchos años antes, pero desde los 90 empezó a compartirse esa información con las policías de México. Y se malinterpretó porque cuando se hablaba de control de la delincuencia se refería a no permitas a que la delincuencia crezca y por lo tanto combátela y redúcela. Tienes a los delincuentes, los ubicas, los identificas, pero no les permitas movilidad. Ese es el control a que se refiere esa doctrina. Sin embargo, desde los 90 parece ser que mucha gente de la policía se empezaron a involucrarse entre los cuerpos de delincuencia organizada para formar parte de ella, para de una manera u otra controlar ellos. Es decir, no era el Estado el que lo controlaba, eran los policías que se dedicaban a un interés
ilegítimo, ¿no? Entonces, eso es una enorme diferencia. Hay que O comprender. sea, tantito, Osvaldo, para reforzar lo que tú estás diciendo nada más y abrir una pregunta posiblemente que nos podría llevar también a otros escenarios por esto que estás en este momento tratando. Entonces, bajo esa lógica, podríamos pensar entonces que las acciones que ha emprendido Bukele en El Salvador para erradicar a los grupos delincuenciales, que también es de alguna forma es hasta cierto punto transnacional, el de las maras y todo ese tipo de pandillas y organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho ya del continente americano. Ese entonces podría ser una opción real para que los estados en el mundo y particularmente en el caso de México pudiéramos comenzar de alguna forma, no a prevenir, sino a erradicar de esta forma, incluso mucha gente hablando incluso de que se violan derechos humanos de personas que pueden estar vestidas, que ocurre muy frecuentemente aquí en México, pues hay mucha gente que se viste bajo los cánones que dicta el narcotráfico. En este caso, pues estos grupos delincuenciales, pandilleros que operan a lo largo y ancho del continente, podrían ser entonces ser una opción, aun cuando se violen presuntamente derechos humanos de personas que nada tienen que ver con este tipo de organización. Mira, sí, me parece que aquí hay que identificar el combate a la delincuencia y estrategias culturales. En el caso de Bukele, lo que está haciendo es, voy a atacar la cultura de la delincuencia. Si tú recuerdas, una de las cosas que ordenó fue aquellas tumbas en los panteones, en los cuales se honra la memoria de una persona que forma parte de la Mara Salvatrucha y que tuvo un rango dentro, lo que hizo fue empezar a destruir eso. Entonces, lo que está haciendo es, entiendan, vamos a atacar la cultura también. ¿Sí? Esa es una estrategia. Eso no significa que sea un acto de venganza, sino que es una política pública encaminada a reducir aquello que no debió permitirse crecer a tal grado. Es decir, y no confundir tampoco la vestimenta por con la actividad delictiva. Yo, por ejemplo, te puedo decir, Javier, que es una idea que se me ocurre en este momento, que yo puedo vestirme como para la próxima presentación con vestimenta que utilizan los capos de narcotráfico en México. Y te puedo hacer esa presentación. Eso no me convierte a mí en narcotraficante. Simplemente Claro, es una moda. Es una así es. moda. Entonces, no hay que perseguir la moda, la cultura, sino realmente hay que perseguir las conductas delictivas. Entonces, lo que se debe perseguir es al delincuente. Volvamos al tema de los narcocorridos, de los corridos. El corrido es una expresión cultural, pero surgió precisamente para potenciar actividades que eran ilícitas. Vamos a irnos a la época de los 80s, donde se potenció el nombre de cierta persona dedicada a, a una actividad delictiva, como es el narcotráfico, pero en la narración no te hacen referencia a que a eso se dedica, sino simplemente al mero hecho de que hubo un enfrentamiento entre personas. No solamente eso se da en el contexto del narcotráfico, si nos vamos más atrás en la historia, vamos a ver que en la época de la Revolución los corridos precisamente comentaban hechos de valor entre hombres, ¿sí? De varones. Eh, Era prácticamente el culto a una figura del machismo. En algún momento empezamos a reflexionar y pensar que el machismo, la idea del machismo, del macho mexicano, debería cambiar culturalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el macho mexicano era el violento y aquel que pasaba sobre otros derechos al grado de que, aunque se potenciaba el hecho de que no le temo a la muerte y al final de cuentas
puedo recurrir a matar a una persona simplemente porque me vio mal. Entonces, prácticamente estábamos viendo que la sociedad estaba potenciando una inversión de valores. En nuestros valores está el hecho de el máximo es el respeto a la vida humana, después la integridad física, la salud, después el honor, incluso después las propiedades, etcétera. Ese escalafón siempre lo hemos manejado de alguna manera u otra, pero cuando los corridos nos hacen referencia a que el honor está por encima de la vida, entonces hay una inversión de valores que si culturalmente no nos percibimos, entonces vamos a provocar un impacto generacional. Entonces hay que tener en mente cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos para empezar a cuidar ese tipo de situaciones. La música, en este momento yo te puedo decir que generacionalmente la música que escucho a mi alrededor es algo que no me agrada, pero no me tiene por qué agradar, porque generacionalmente yo viví una época en la que la música que a mí me gustaba, a mis mayores no les agradaba, ¿sí? Esa es una cuestión generacional. Entonces, que no me guste la música que actualmente escucho a mi alrededor y que yo prefiero refugiarme a aquella música en la que me agradó en mi época de juventud, eso no tiene que ver. Realmente lo que tenemos que discernir es cuál es el mensaje que hay detrás de la música actualmente. Si hay música que empieza a denostar la presencia de la mujer, la figura de la mujer, o a utilizarla o a cosificarla, entonces pongamos atención a ese tipo de situaciones. Y mucha gente pensará que somos demasiado puristas, pero no, dejemos el purismo a un lado, dejemos el concepto del purismo a un lado y entendamos que hay efectos que influyen a través de hay, hay efectos que se perciben a través de la cultura inducida y que al final de cuentas van a marcarnos en nuestra vida, ¿no? La vestimenta, incluso, yo he visto a través de Facebook, empieza a ver muchas cosas y lo que nosotros vemos como en la vestimenta de una persona, como por ejemplo, hemos dicho mucho que los cholos realmente los puedes vincular con una actividad delictiva, ¿verdad? Sin embargo, esa cultura, la forma de la vestimenta, la empiezas a educar sobre tus hijos y empiezas a vestir de esa manera, obviamente ellos van a adoptar ese tipo de vestimenta. Y eso no los convierte, insisto, en delincuentes. Tenemos que poner prácticamente los puntos sobre las sillas, ¿no? Entonces, sí hay que organizarnos precisamente para sensibilizarnos y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, Osvaldo. Habría que comentar varias cosas más, pero me gustaría que nos enfocáramos ahorita ya en el caso de México, hasta donde diversas organizaciones internacionales que combaten las actividades del crimen transnacional ya se coloca a los grupos delincuenciales mexicanos como pues prácticamente a la cabeza dentro de las tres grandes organizaciones transnacionales que operan a nivel mundial y que pues esta situación prácticamente nos condena por lo que hemos estado escuchando, lo que se ha estado diciendo, a que México siga caminando en este rumbo, pues prácticamente por mucho tiempo más. Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen presencia en más de 50 países. A veces algunos estudios señalan que incluso llegan a tener presencia en 75, casi 80 países del mundo. ¿Cómo entonces, con un gobierno también que ha tenido grandes intromisiones de estos delincuentes en el aparato de gobierno y en el aparato político nacional, cómo emprender una campaña? Pues aquí ya para prevenir, por lo que veo, pues desde el punto de vista cultural va a ser muy difícil, va a someterse a muchísimos años todavía para que se logre
erradicar dentro de la mentalidad cultural de nuestro país, de los mexicanos, esta idea de que vale más vivir un año en la gloria y que 20 años en la pobreza como mis padres, ¿no? ¿Cómo combatirlo también cuando las fuerzas del orden, ejército, marina, corporaciones policíacas, instituciones dedicadas a la seguridad pública, están infiltradas? La misma Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de los Estados, las fiscalías, están involucradas por este flagelo. Y pues a nivel internacional pareciera ser que tampoco existen grandes intenciones por incorporarse al combate efectivo, a la erradicación y a la prevención de este gran tema que has puesto en el programa. Bueno, por ejemplo, voy a hablar del caso de la Totoaba, del buche de la Totoaba, aquí en Baja California, en el Mar de Cortés. Ahí cuando menos 3 países deberían estar actuando de manera coordinada. México, Estados Unidos y pues el mercado de consumo que está en Asia y fundamentalmente en China o en Japón. Todas esas, muchas naciones asiáticas tienen el gusto por este tipo de especies, la vejiga de la Totoaba. Pero pues ninguno de ellos ha logrado erradicar dentro de sus propias geografías el tráfico internacional de la Totoaba. Y es más, hasta hace poco nos dimos cuenta de que un personaje de acá de San Felipe, al que se le identificó mediáticamente como el jefe del cártel del mar, el jefe del cártel de la Totoaba, pues salió hace un mes y medio, quizás 2 meses, ya salió de la cárcel, porque simple y sencillamente, pues no se le comprobó por parte de la Fiscalía General de la República que estuviera involucrada en los delitos que se le acusaron. Entonces, híjole, yo veo realmente muy difícil la erradicación de este problema mientras no cambiemos el chip a nivel mundial de este modelo, que de nueva cuenta, insisto, está hecho, está elaborado, está estructurado para que las cosas funcionen así, para que esa minoría del 1% de la población mundial pues siga sometiendo al resto de la humanidad. Y por lo que vemos, estos grupos delincuenciales transnacionales están metidos en el tráfico de productos minerales, de productos madereros, en el tráfico de arte, ¿sí? Obviamente de piezas de los pueblos originarios, están metidos en el lavado de dinero, están metidos en el tráfico de fauna y flora silvestre. O sea, es increíble la enorme variedad, la diversidad de las actividades en las que operan estos grupos. Entonces, Osvaldo, o sea, yo respeto mucho lo que tú mencionaste de lo que te dijeron tus maestros allá en Bicoca, pero pues a mí se me hace muy, ¿qué palabra utilizar? Pues muy pesimista el decir, bueno, es que este tipo de problemas existen y van a seguir existiendo y nunca vamos a lograr erradicar el crimen de la conducta humana porque pues así somos. Entonces estamos destinados a padecer el flagelo de la delincuencia transnacional por los siglos de los siglos. Bueno, mira, respondiéndote a eso, aquí el mensaje es, la delincuencia no la desapareces, pero sí la puedes reducir, la puedes controlar, es la gran tarea. Aquí el problema que vemos es cómo en las últimas décadas hemos observado que la delincuencia organizada ha venido de menos a más y ha estado desbordándose. Desafortunadamente, lo que tenemos que aprender de esa dinámica delictiva es que siempre vamos a estar
un paso atrás de la delincuencia organizada, porque siempre va a buscar nuevos mecanismos para poder mantenerse. Esa es la obligación del Estado, estar tratando de anticipar esas conductas, ¿no? También el éxito de la delincuencia organizada transnacional es que utiliza incluso recursos del propio Estado, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del comercio, lo que hace es que inteligentemente busca la manera de cómo blanquear sus activos. Y lo hace a través del comercio. Quien era padre de la cultura de legalidad, Leoluca Orlando decía, es que la cultura de legalidad por sí misma no es la solución para el combate a la delincuencia organizada, sino también tiene que ver con la economía de la legalidad. Sí, no tiene caso que estés constantemente tratando de llevar a la cárcel a las personas que son delincuentes, pero le permites el enriquecimiento ilegítimo. Es decir, toda esa riqueza acumulada, lo único que va a provocar es que, aunque esté en la cárcel, desde la cárcel voy a controlar el comercio que me resulta productivo. Entonces, hay que diseñar estrategias precisamente para el combate a la economía de la ilegalidad. Y incluso hacía referencia a que si la sociedad misma lo tolera, entonces prácticamente nos convertimos en cómplices de. Y se refería en los casos de las agencias automotrices. Muchas agencias automotrices lo que hacían era, con el propósito de vender autos de ciertos modelos, ellos las adquirían y se los vendían y no importaba quién era quien lo compraba. Al final de cuentas, ellos decían, mi negocio es legítimo, aunque el dinero no provenga de ahí, pero no es mi obligación hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias que utiliza la delincuencia organizada para penetrar y enquistarse dentro de una sociedad, realmente es lo que tiene que combatir el Estado de Derecho, ¿no? Eh, se, es sutil la delincuencia organizada, no hay que pasar por alto esa situación. En el ejemplo que tú manejas del tráfico de la totuaba, pues hay que recordar que se utilizó precisamente a una comunidad pesquera, incluso comunidades indígenas, como el derecho que tenían para tener su sustento. Y de repente lo que hacen es que legitiman ese tipo de actividades y entonces empieza la explotación clandestina. Porque si permites esa pesca, si tú recuerdas anteriormente, venían navíos de Estados Unidos precisamente para vigilar y hubo protestas sobre el particular. Venían incluso navíos japoneses porque ese mar se considera una parte como mar internacional, y entonces venía la explotación por parte de buques japoneses para la explotación de ese recurso marino, y precisamente lo que hace viene a causar una crisis. Ese tema esta persona fue que fue señalada, enfrentó la justicia mexicana, no es más que el reflejo de que la desorganización que existe con otros países para precisamente llevarlo ante una justicia internacional o a justicia de otros países. Eh, por ahí se puede ver que que hubo un documento sobre esta misma persona, sobre esa actividad, precisamente, en donde se involucraba la actividad no solamente de empresarios norteamericanos japoneses, sino también empresas asiáticas que fueron incluso entrevistados y que fueron relacionados con esta persona. Posiblemente haya acciones legales en otros países, ¿verdad? Pero también en esa investigación se refleja que hubo corrupción o que hubo tolerancia por empresas que se dedican al comercio legítimo, ¿verdad? Lo que es legítimo en otros países, en nuestro país precisamente puede ser ilegal. Entonces, ese tipo de diferencias provocan que la delincuencia organizada transnacional pueda florecer y no se combata de manera eficaz. Pero fíjate, nada más ahí para agregar este dato. Es increíble que en medio de este gran problema que significa, siguiendo el caso de la totoaba, del buche de la totoaba, que es la que se exporta,
es increíble que un gobierno que está viendo el enorme problema que significa este tráfico internacional de droga, del buche, cuando estaba lo más álgido del problema en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y en este actual, los pescadores de San Felipe, que tú sabes que es una actividad difícil por sus mismas condiciones, por las condiciones del mismo mercado del pescado legal, el comercio legal de especies de pescados y mariscos, se dan cuenta de que en el sur de la península, en la zona de La Paz, en Baja California Sur, hay una empresa transnacional que empieza a cultivar de manera artificial a la totoaba y obtiene permisos para poder exportar este producto de manera legal, y los pescadores de San Felipe le dicen al gobierno federal mexicano, oye, pues dame a mí también un permiso para poderme dedicar a esta actividad de manera legal, y les dice, no, o ni los pelan, ni los pelan. Esas son algunos argumentos que se utilizan muchas veces precisamente para, de alguna forma, justificar una actividad ilícita que tiene su origen en la forma en cómo los políticos y los gobiernos tratan a la gente común, valorando más a un sector, a un grupo o a un segmento del sector empresarial, y si es transnacional o multinacional, mejor, ¿sí? Sobre sus propios ciudadanos. Entonces, una forma precisamente de tratar de prevenir, se me antoja en este momento decir, este tipo de actividades ilícitas, pues es permitir darle oportunidades de carácter legal a los ciudadanos mexicanos de a pie para que también realicen actividades que les permitan sobrevivir sin la necesidad de tener que incurrir a la extorsión, al lavado de dinero, a ser narcotraficante, a introducir armas al país en las cajuelas, en los automóviles, en fin. Creo yo que a veces también las autoridades dejan mucho que desear y tienen muchísima culpa para crear este tipo de situaciones en las que posteriormente no saben ni cómo erradicarlas. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Pues le pegó al avispero para beneficiar a un solo cártel de las drogas. Pone como su superpolicía a un personaje que hoy ya está declarado culpable en Estados Unidos y que estuvo actuando en cuatro administraciones públicas, o tuvo relación con 4 administraciones públicas a nivel federal: Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. O sea, esas cosas son también, deberían de sumarse a un análisis para tratar, mira que te lo digo yo, que me acusa que soy bien pesimista, pero, o sea, no me gusta el hecho de decir, bueno, pues es que ya será así, mientras no hagamos esto. Entonces, Mira, yo creo que, esas reflexiones me motivan mira, a comentarlo ya abiertamente. Ajá. Yo siempre estoy tratando de buscar más profundidad sobre lo que en apariencia puede apreciarse. Y déjame comentarte, cuando tú me mencionas el tema de que, oye, ¿por qué a los pescadores de San Felipe no les diste la alternativa de ese tipo de explotación? ¿Sí? Que aparentemente... O crear granjas de camarón, o sea, cualquier otra actividad, pero darles opciones. Okay. No que les cierras la actividad. Pero Luego déjame de decirte... repente les dabas un apoyo. Sí. Y de repente les dejas de dar ese apoyo. Oye, pues, ¿de qué se trata, Osvaldo? Mira, déjame explicarte, no es justificación,
pero es una explicación distinta, Sí, ¿no? claro, claro. Ujú. Y eso lo descubrí a principios de siglo. Y resulta que las costas, los mares, ya están concesionados, aunque no están explotados. Resulta que en administraciones pasadas, y estoy hablando de hace 30, 40 años, hay grupos pesqueros que pueden ser reales o ficticios que te dicen, yo tengo los derechos de explotación de las aguas territoriales. Déjame decirte que yo descubrí que hay gente, hay personas, empresas que tienen permisos de explotación del vaso de la presa. Así es. Ah, ok, ¿y se está explotando? No se está explotando. Lo que pasa es que el permiso está ahí. En el caso que se ofrezca, se va a hacer. Ok, si yo quiero ahorita solicitar un permiso para explotar el vaso de la presa por algún proyecto productivo que tenga, me lo van a negar. ¿Por qué? Porque va a decir, ya está, ya hay un permiso. Entonces, no dudo que en el caso de San Felipe, eh, como solución, puede decir, sí, ¿por qué no le das permiso? Lo quiero solicitar. Es seguramente la respuesta a decir, oye, es que ya hay una concesión, no puedo dar una concesión sobre la concesión. ¿Sí? Así es. Ahí, ¿Y qué ahí provocas está. con eso, Osvaldo? Mande, no, eso, Que digo, esa entonces explicación. un grupo de cualquiera se arma, se mete al mar y a sacar, a realizar pesca ilegal. Y esa pesca ilegal finalmente le da vida a otro grupo delincuencial. Y ahí vamos. Sí, no lo discuto, no discuto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mira, muchas veces estamos acostumbrados a señalar periodos presidenciales para decir, en esta época, en esta época, en esta época. Realmente ha sido una conducta que se ha manejado de tal manera. ¿Qué es lo que implica? Vamos a tener que cambiar nuestras políticas públicas. Claro, La estrategia tiene que ser políticas públicas. Oye, porque tengo una concesión desde hace 50 años, 40 años y no ha sido explotada. Alguien no está haciendo su trabajo y lo único que está haciendo es acaparar una posible riqueza para el futuro. claro. ¿Sí? Tú recuerdas que por ahí se ha manejado, hay investigaciones respecto a lo que se manejó eh, el, este, el puerto de Punta Colonet, Ujú. ¿sí? Y cómo el mero rumor empezó a generar una venta de predios, ¿verdad? Especulativa. Especulativa. Y hasta donde se puede uno enterar, hubo gente que no son locales, que son de otras partes y que posiblemente haya lavado dinero sobre esos bienes con el propósito de decir, aquí invierto porque voy a legitimar en algún momento esas actividades. Digo, entre capitales también que son legítimos, desde luego que hay intereses, ¿no? Una de las cosas que podemos, que la historia registra es, ¿recuerdas cuando ah, después de la lucha de Zapata para eliminar a los latifundistas, empieza precisamente una reforma agraria y reparto de tierras? Al final de cuentas, en la historia se registra que si bien es cierto, el territorio mexicano estaba repartido entre 13 familias, ¿verdad? Y que al momento del reparto lo único que hicieron fue prácticamente repartirla entre 500 núcleos ejidales. Entonces lo único que hicieron fue que en lugar de 13 fueran 500. Y después vimos como el fenómeno de los ejidos fue prácticamente una acaparación para beneficio de los locales, pero los locales no lo aprovecharon y entonces hubo gente que empezó a comprar derechos ejidales para entrar y entrar a potenciar sus propios capitales, ¿no? Lo que sucede hasta la fecha. ¿Qué es lo que sucede? Lo que puede funcionar en una época puede degenerar en otra situación con el paso del tiempo. Esas son las políticas que muchas veces tenemos que revisar para ir modificar. El trabajo lo encontramos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, que hacen este tipo de propuestas que constantemente se están revisando y que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué están perdiendo el tiempo tratando de cambiar ciertas situaciones que de momento funcionan y que perjudican los intereses de ciertos grupos? Bueno, es que precisamente lo que se busca es que se empiece a actualizar ese tipo de situaciones. A lo mejor hay que entrar a profundizar ese tipo de situaciones. Veamos pues como un tema de delincuencia organizada
obliga a modificar todo un espectro, todo un mosaico de nuestra realidad social. Así es, Javier. Pues, Osvaldo, bueno, pues mira, ya tenemos un poquito más de una hora que estamos en este diálogo, en esta conversación con tu exposición también. Y me gustaría, y es un tema, creo que va a requerir muchísimas pláticas más, Osvaldo, porque es un tema toral de la humanidad, sí, en este momento. O sea, el crecimiento de la delincuencia transnacional, como tú bien lo dices, va floreciendo conforme se consolidó, conforme nació y se consolidó el neoliberalismo en el mundo. Creo yo que esto, como insisto, va a requerir posiblemente de que más adelante tengamos incluso programas específicos sobre pues, que cada una de las 50, 60 actividades en las que se ha diversificado este flagelo mundial. Pero Osvaldo, ¿cómo cerrarías? mira, Siendo optimista, ¿cómo terminarías este tema que nos llevó a todas estas reflexiones, Osvaldo? mira, yo creo que al margen de optimismos y pesimismos, tratando de ser un poco objetivo, te diría que hace falta mucho por hacer en cada uno de los rubros que nos está afectando. Padecemos el flagelo precisamente de la delincuencia organizada y lo estamos percatándonos en nuestro propio entorno. El tráfico de drogas, la nueva sustancia, el fentanilo, ¿verdad? Y luego y como no sabemos cuál es la ruta, empezamos a padecer los efectos a nuestro alrededor y a lo mejor no nos percibimos. Déjame decirte que en la ciudad yo no he percibido el abuso del fentanilo, ¿verdad? Se necesita saber cuáles son los efectos para decir, ¿sabes qué? Aquí hay consumo de fentanilo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en Vancouver, Canadá, en el septiembre del año pasado. Y ahí me tocó que mi hijo me diera un tour y me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que esta parte te va a interesar y vamos a ir a la calle Hastings. Y la calle Hastings en Vancouver está destinada precisamente para que las personas adictas estén asignadas en ese lugar. Y me dice, ¿sabes qué dice? Yo cuando vi esta calle me di cuenta de que pareciera que estuvieran caracterizándose una película de zombies, The Walking Dead, me decía, porque la forma en cómo caminan. Y resulta que el fentanilo afecta tanto al sistema óseo que provoca que las personas estén agachadas constantemente casi a la altura de sus propias rodillas. Entonces los ves, hay algunos anuncios que previenen el combate de las sustancias de nuestro país y vemos cómo hay personas que pierden la estabilidad al grado de estar prácticamente de pie, pero su columna se inclina tanto hasta el nivel de las rodillas. Y dices tú, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Es que precisamente los efectos del fentanilo provocó esa situación. No lo estamos viendo ahora mucho en nuestra entidad, pero sí en otras partes de la República y en otros países, y precisamente es una afectación grave a la salud de los individuos. Simplemente una persona que se encuentra adicta al fentanilo ha destruido completamente su vida, y estas personas, después de integrarse a una actividad productiva, prácticamente tiene una posibilidad nula para lograrlo, ¿no? Entonces, visibilizar pues que tenemos que ser muy estrictos en esa situación, cuidar a nuestra niñez, a nuestra juventud, precisamente para evitar que incurran en esas conductas. Es preocupante que ahora veamos que los centros nocturnos no solamente son espacios para la diversión sana, sino que pueden ser utilizados por la delincuencia organizada para la distribución de sustancias que son altamente adictivas, ¿no? Entonces hay que tener una alerta muy importante sobre este tipo de situaciones y sensibilizarnos, ¿no? Mi comentario iba
también encaminado a la trata de personas, y iba a terminar yo con la campaña Corazón Azul. Esa campaña Corazón Azul hace que nosotros sensibilicemos precisamente la trata de personas, y dentro de la trata de personas también se encuentra un fenómeno importante que estamos padeciendo en Baja California y en otras partes de la República, como lo es la desaparición forzada de personas. Esa campaña Corazón Azul ha sido promovida por la Organización de las Naciones Unidas. México fue el primer país en adoptar eso como campaña. Realmente no se visibiliza mucho, pero la campaña viene en el sentido de concientizarnos para denunciar la trata de personas, ¿no? Precisamente ese mismo color azul que vemos en pantalla lo adoptó la Organización de Naciones Unidas, y en su logo vemos ese mismo tono de azul. Precisamente lo cambia porque es un mensaje subliminal, si quieres, para las personas que no lo saben, pero ese mensaje fue adoptado precisamente para decir que la Organización de Naciones Unidas está altamente comprometida precisamente para el combate a la trata de personas y de niños y adolescentes. Muy bien, pues ahí terminamos, mi estimado Osvaldo. Quiero agradecerte una vez más el que estés semana con semana acá en Cuatro Vientos, y pues nos quedamos picados. Más adelante Sí, continuamos con estos claro que temas, sí. como tú quieras, en el orden en el que tú desees, con muchísimo gusto, y sin duda alguna, pues con el enfoque de derechos humanos, ¿no? De respeto a derechos humanos, que eso es fundamental. Son temas que en este momento no debemos dejar pasar por alto y estar constantemente insistiendo en ellos, para que cuando menos nosotros, tú como titular del programa, nosotros como el medio, pues tengamos cumplimiento, le demos cumplimiento a nuestra responsabilidad social, ética y obviamente profesional, de lograr modificaciones, cuando menos en el entorno de la gente que nos está observando, y a la que queremos agradecerle muchísimo el favor de que hayan estado con nosotros en el transcurso de este programa. Muy amables, muchísimas gracias. Lupita Nieblas, muchísimas gracias. Lupita Cristo Rey Margontín, muchas gracias también. Fernando García Veira, muchas gracias a todos ustedes. Si les gustó el programa, por favor, denle un like, denle un me gusta, y también compártanlo y recomiende este programa como el resto de la programación que tenemos de lunes a viernes aquí en Cuatro Vientos. Osvaldo, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias a tu auditorio. Estamos Bueno, pendientes amigos, esta semana. Adiós. con esto cerramos las transmisiones. Hasta el día de mañana. Que disfrute su día. Cuídese mucho. Hasta luego.